Ya, entonces, estos son los estudios descriptivos. Ahora vamos a los estudios, sigamos con estudios descriptivos. La siguiente lámina es esta, los estudios analíticos, ¿ya? Ya acabamos los estudios tipo descriptivo, lo único que hago es describir lo que ocurre a un grupo de sujetos o a un grupo de países. En este caso, ahora vamos a hacer un estudio analítico, ¿ya? En el cual vamos a comparar grupos. Empecemos con los estudios casos y controles, donde vamos a comparar enfermos con sanos, ¿no? Entonces aquí tenemos enfermos y sanos. Tengo el caso y el control. Recordar esto, y ha venido en examen. El caso es el sujeto enfermo y el control es el sujeto sano. ¿Ya? Recordar, el caso es el enfermo y el control sano. Aunque, mejor dicho, es de la siguiente forma, en realidad. El caso es aquel sujeto que tiene la condición que quiero estudiar, mientras que el control es aquel sujeto que no tiene la condición. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, pero si realizo un estudio de casos y controles en un hospital, en pacientes hospitalizados, todos están enfermos. Sí, obviamente, pero no tiene, un grupo no tiene la patología que estoy estudiando y el otro grupo sí lo tiene, ¿no? Entonces, pero de manera sencilla, práctica, les digo, el caso es los que tienen la enfermedad y el control es el que no tiene la enfermedad. Y eso ha venido en examen, por si acaso, ¿ya? Entonces, partimos de ahí y sabemos que estudiamos medicina, que estudiamos la enfermedad, por lo tanto es la consecuencia de todo lo que ocurrió previamente. Entonces partimos del efecto hacia buscar cuál fue la causa, ¿no? Imagínense, ustedes son detectives, encontraron un muerto tirado en la pista y quieren ver qué ocasionó la muerte de esta persona. Fue un carro, se desmayó, le dispararon, entonces lo que van a tener que buscar en el pasado qué ocurrió. Por lo tanto, es un estudio retrospectivo. Vamos hacia el pasado para ver qué ocurrió, para buscar cuál fue la exposición, o sea, la causa que generó este evento, que fue el efecto. ¿Ya? Entonces vamos así. ¿Ya? Ese es un estudio casos y controles. Recordar, son estudios retrospectivos. Son estudios retrospectivos. Y nuestra información lo vamos a recopilar en esta tablita de doble entrada, donde tenemos los expuestos y los no expuestos, los casos y los controles, ¿no? Los casos serían los enfermos y los sanos, y la exposición o no exposición va a depender de lo que revisemos, por ejemplo, en las historias clínicas, ¿no? Vamos a revisar. Básicamente los estudios casos y controles, la mayoría de veces, no siempre, utiliza historias clínicas, la mayoría de veces, ¿no? Y seguramente alguno de ustedes lo ha hecho en pregrado para sacar su título, ahora que piden tesis, ya, entonces han hecho un estudio de casos y controles probablemente. Ahora, algo importante, la medida de asociación propia de los estudios casos y controles es el odds ratio, ¿ya? El odds ratio, recuerda. Entonces, si encuentran una pregunta donde comparan dos grupos, existió un brote por una enfermedad infecciosa en el cual hubo 20 personas con diarrea y 20 sin diarrea, se midió la medida de asociación odds ratio 4 para la mayonesa. ¿Cuál es el estudio epidemiológico? Casos y controles. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, recordar. Ahora, veamos las cosas buenas y las cosas, dificultades que tiene este estudio de casos y controles. Los beneficios. Bueno, en primer lugar, una característica, que vamos de la enfermedad a la exposición, ¿ya? Vamos del sujeto enfermo y vamos a revisar qué pasó anteriormente. Pero ahí tenemos un problema, que el orden lógico de los eventos es primero ocurre la causa y después el efecto. No es que primero ocurre el efecto y después la causa, ¿sí o no? El orden lógico es primero causa, efecto, exposición, enfermedad. Lamentablemente aquí vamos de la enfermedad a la exposición, por lo tanto no tenemos una certeza si esta exposición ocurrió antes. No tenemos la certeza. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? Ese es el estudio, ¿no? Ahora, son muy útiles para enfermedades poco frecuentes, muy útiles para enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras también. ¿Y por qué es importante eso? Eso también les mencioné en la clase de estadística. Les dije, ¿no? La mejor medida de asociación, recordar, la mejor medida de asociación es el riesgo relativo. O sea, el riesgo relativo es la medida de asociación por excelencia. Lo ideal es que siempre usemos riesgo relativo, pero en estudios, casos y controles no sería apropiado utilizar un riesgo relativo. Entonces usamos el odds ratio. El odds ratio se aproxima al riesgo relativo, o sea, es casi igualito cuando la prevalencia es baja. Por eso los casos y controles son útiles para enfermedades poco frecuentes, porque su odds ratio se aproxima al riesgo relativo. ¿Ya? Prevalencia bajo, algunos dicen que es menos del 10%, o sea, enfermedades menos del 10% es prevalencia baja, por ahí hay un autor que dice eso. Otra característica es que permite el análisis de varios factores de riesgo. Eso también es importante. Permite el análisis de varios factores de riesgo. Significa que, por ejemplo, tengo diabetes, puedo estudiar cuáles son los factores de riesgo de diabetes. Factor de riesgo 1, factor de riesgo 2, factor de riesgo 3, factor de riesgo 4. ¿No? Entonces, si ven por ahí un estudio que se llame factores de riesgo de diabetes, probablemente sea un estudio de casos y controles. Probablemente. ¿Ya? Pero por ahí estudios de corte también. Por ahí. Hay que revisarlo con detalle. Pero
el que permite análisis de varios factores de riesgo con respecto a una enfermedad, es los estudios casos y controles. Son de corta duración, son rapiditos, por eso seguramente lo hemos hecho alguna vez en la universidad, y cuando no tienen tiempo, a veces a última hora, la última semana, se ponen a hacer su trabajo de investigación, y es rápido, copian toda la historia clínica, lo analizan y listo. Y son baratos, ¿ya? Entonces son los beneficios de estudios, casos y controles. Las desventajas, lo que les mencioné hace un rato, es difícil establecer secuencia temporal. No tengo la certeza de que la exposición fue antes, no tengo la certeza. A pesar que en la historia lo hayan escrito, no tengo la certeza, porque puede que, por ejemplo, el interno lo inventó el dato, ¿no? A veces inventan las funciones vitales, entonces me puede confundir, introducir sesgo. Entonces, es difícil establecer la secuencia temporal. Alta probabilidad de sesgos, también les digo, porque es un estudio retrospectivo. No tenemos la certeza de lo que esté lleno es correcto. Puede que pudo haber ocurrido un error. Por error marqué en check en diabetes. Sí, marqué, en realidad era no, pero estaba con sueño, 2 de la mañana llenando historias clínicas, lo llené mal. Entonces pudo introducir un sesgo de información. Sesgos, alta probabilidad de sesgo. Y no estimar la incidencia, ¿no? A ver, vamos a ver un estudio, por aquí he traído un estudio de casos y controles. Bueno, ya lo cerré ya. Voy a mostrar un estudio de casos y controles acá. Cerrando esto para que no se lenteje. Vamos a ver mi estudio, casos y controles. Aquí está. Ya, está cargando, pero los que están de manera virtual, esperemos un ratito. Ya, aquí vemos un estudio. Factores de riesgo asociados a enfermedades cerebrovasculares en mujeres. Ya, es un estudio. Vamos a ver ese es el título. Ya, con el título ya, muy probablemente sea un estudio de casos y controles. Podría decir. Veamos. Objetivo, determinar los factores de riesgo asociados a enfermedades cerebrovasculares. Eso significa que, vamos a por acá, está mi lapicito, aquí está. Significa de que, de color, voy a cambiar de color. Significa que vamos a determinar enfermedades cerebrovasculares, SB, voy a poner enfermedades cerebrovasculares, cuáles son los factores de riesgo de enfermedades cerebrovasculares. Entonces, se realizó un estudio analítico observacional tipo caso y control a 35 pacientes del sexo femenino con diagnóstico de ACV y otro grupo que no presentaron dicha enfermedad. Buen dato. Los que tenían ACV, voy a poner ACV ahora, ACV y no ACV. ¿Ve? Partimos de la enfermedad y vamos a revisar su pasado seguramente. Este sería el grupo caso y este es el grupo control. Entonces lo que fuimos a revisar, cuáles son los factores en los cuales fueron expuestos. Es lo que dice acá este estudio. Ahora, algo importante es esto, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos sujetos hay en este estudio? 35. Muy poquititas personas, por lo tanto, muy probablemente nos salga un intervalo de confianza muy alto. Probablemente, vamos a ver. Hay algunos que dicen que una muestra pequeña es aquella muestra que es menos de 30 sujetos. Hay otros que dicen que es menos de 50, pero 35 ya, bueno, es poquito. Entonces, si ustedes hacen un estudio de 35 pacientes, probablemente les va a salir nada significativo, no van a encontrar significativo casi nada, y van a encontrar intervalos de confianza muy amplios. Vamos a ver. Y bueno, y aplicaron la prueba chi cuadrado, ya vamos a ver si está bien aplicado o no, chi cuadrado y toda la cosa. Vamos a borrar todo esto. Ya. ¿Qué más hay acá? Bueno, aquí están los resultados, vamos a ver las tablitas, ¿ya? Entonces, resultados. Voy a acercarme un poquito más, creo. A ver. Ya. A ver, por ejemplo, acá. Casos controles. Los casos son los que tuvieron ACV. Vamos a ver con el de acá, ¿ya? Hipertensión arterial, ¿ya? Antecedentes de hipertensión arterial. Vamos a analizar este cuadrito nada más, ¿ya? Después ya ustedes lo pueden analizar con más detalle si quieren en su casa. Ahí lo pueden buscar este artículo. ¿Por dónde está mi simbolito para escribir? Aquí está. Y el de acá, vamos a analizar el de acá. Hipertensión arterial. Entonces aquí tengo los sujetos que tienen hipertensión y no tienen hipertensión. Aquí vimos algo que no les hice ver. Aquí han medido el RPC. ¿Qué es el RPC? ¿Sí? Vamos a verlo acá. El RPC. Aquí lo dicen. Y de paso, ¿se acuerdan la clase pasada que hemos visto? ¿Ya? Y dice, calculamos, aquí dice, la razón de productos cruzados. ¿Qué es la razón de productos cruzados? Se determinó la razón de productos cruzados. ¿Qué razón de productos cruzados? ¿Recuerdan? Es el odds ratio, la otra chapa que le llaman a los ratios, el odds ratio OR o también razón de productos cruzados, o razón de momios también lo conocen. Entonces aquí se han complicado nuestros amigos cubanos y le han puesto RPC, pero es el odds ratio. ¿Ya? Entonces, el odds ratio fue de 2.97. Entonces, aquellos sujetos que tienen antecedentes de hipertensión arterial tienen 2.9, o ya redondeando, 3 veces más riesgo de presentar, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? El riesgo de ACV que los que no lo tienen. ¿Ya? Entonces, ahora veamos el intervalo de confianza. Va de 1 a 7, ¿ven? Es bien amplio, de 1 a 7. De 1.5 a 7, es amplio.
Ahora veamos acá el de acá. Antecedentes de diabetes mellitus. Me salió un odds ratio de 1.6. Intervalo de confianza de 0,2 a 4.9. ¿Ven? Y el P no es significativo. Es mayor a 0,05. Acá abajo. ¿Ya? Entonces, pero si notan, es un estudio casos y controles, en el cual el caso son los sujetos que presentaron ACV y los controles los que no presentaron ACV, y aquí están todas las variables que estoy midiendo, las exposiciones que pienso que son factores de riesgo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de un estudio casos y controles. Veamos acá. Ahora vamos otra vuelta a nuestras diapositivas. Voy a volver de nuevo a las diapositivas, me he olvidado compartir. Ya, ahora maximicemos. Aquí, por ejemplo, hay un caso, ¿no? Lo que está en sus diapositivas. Voy a adelantarme para volver de nuevo a cortes, ¿ya? Lactancia materna exclusiva como factor protector en leucemia linfoblástica aguda. Entonces, aquí la exposición, ¿qué es? Lactancia materna exclusiva, ¿no? ¿Y cuál es el desenlace? Leucemia, ¿no? Entonces, fue un estudio realizado en un hospital de Perú, fue un estudio observacional analítico tipo caso y control, se evaluaron 112 casos de leucemia linfoblástica y con controles. Aquí nótese que los grupos que formaron fueron los siguientes, ¿no? Fueron los casos que tenían LLA, leucemia linfoblástica aguda, y los sanos. Y seguramente revisaron si recibieron lactancia materna, seguramente. Entonces, resultados, la lactancia materna exclusiva se asocia a menor riesgo de leucemia. ¿Por qué? Porque es factor protector, porque su odds ratio es 0,56, ¿no? ¿Recuerdan? Odds ratio o riesgo relativo menor a 1, ¿qué significa? Que es un factor protector. Y también en la clase de causalidad explicamos que es un factor protector, que es factor de riesgo, que tiene que ver con probabilidades. Y este factor de riesgo oscila su intervalo de confianza de 0,35 a 0,90. ¿Ya? Entonces, ¿qué concluyen? La lactancia materna exclusiva y la educación secundaria completa de la madre son factores asociados a menor riesgo de leucemia linfoblástica aguda. Interesante, ¿no? Tendríamos que ver otros estudios a ver qué cosa dice. Tal vez un metaanálisis por ahí buscar. Y bueno, y aquí están los cuadros, midieron el odds ratio, por ejemplo. Aquí vemos odds ratio, ¿no? Más o menos así. Ahora veamos los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte vamos en otra dirección. Vamos de la causa al efecto. Ahí sí es un orden lógico. Voy de la causa al efecto, de la exposición a la enfermedad. Y partimos de acá. Iniciamos cuando todos los sujetos son sanos, y eso ha venido en el examen también. Comenzamos cuando todos los sujetos están sanitos. Y dividimos dos grupos, el grupo expuesto y el grupo no expuesto a este factor de riesgo que yo pienso que es, ¿no? Factor protector. Expuesto y no expuesto. Bueno, al inicio no sé si es factor de riesgo o factor protector. Lo único que sabemos es que está expuesto o no está expuesto. Y aquí viene la palabra clave, y esta es la más importante porque eso va a depender qué van a marcar. Seguimiento. Vamos a hacer seguimiento durante 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Si es que en la pregunta dice, le hemos hecho seguimiento o hemos recopilado la información durante 10 años, casi 99% de probabilidad, estoy de corte la respuesta. Hacemos seguimiento y al final de nuestro seguimiento determinamos cuántos estuvieron enfermos o sanos y cuánto en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos. Y la medida de asociación de estudios de cohorte, ¿cuál es? Es el riesgo relativo. Ya les expliqué que es la mejor medida de asociación que podemos hacer. Ahora, al final, cuando nosotros determinamos cuál es enfermo y cuál es sano, aquí podemos calcular qué cosa. La incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el riesgo relativo? Incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos. Es esto, ¿no? Incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos. Que es básicamente A entre A más C, esa sería incidencia en expuestos. Incidencia en no expuestos sería B sobre B más D. Eso sería. Es la mejor medida de asociación en riesgo relativo. ¿Ya? Ahora, los estudios de cohorte pueden ser prospectivos, retrospectivos o ambispectivos. Y al inicio de la clase ya les expliqué que es prospectivo, retrospectivo y ambispectivos. Y justo hoy día siempre me preguntan al acabar la clase, dame un ejemplo de estudio de cohorte retrospectivos. Y aquí he traído algunos ejemplos. Ahora, beneficios o características importantes. Partimos de la exposición a la enfermedad. Primero la exposición, después la enfermedad. Este es algo importante. Entonces aquí sí tengo un orden lógico, ¿no? Del evento. Estiman incidencia. Eso también ha venido en examen. Pregunta sencillísima. ¿Qué estudio estima la incidencia? Y la respuesta de cohorte, ¿no? Papayito. Muy útiles para enfermedades frecuentes, bajo riesgo de sesgo, y son muy útiles para estudio, pero de exposiciones raras. No enfermedades raras, sino útil para exposiciones raras. ¿Cuáles son las desventajas? La desventaja, obviamente, si voy a hacer seguimiento durante 10 años, no voy a tener 10 años de vida para estar haciendo seguimiento, ¿no? Entonces, el tiempo prolongado. Uno es que el investigador de repente tiene las ganas, pero el paciente no. El sujeto abandona el tratamiento.
¿no? Tiene que abandonar. A veces abandona porque se cansa, ¿no? Ir todos los meses a que le midan la presión arterial o que les tomen una muestra de sangre, se aburre y abandona el tratamiento. El seguimiento. Por lo tanto, requerimos muestras grandes y mayor muestra, mayor costo. Y durante el seguimiento puede haber pérdidas, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Los sujetos se cansan o viajan a otro lugar. No son útiles en enfermedades poco frecuentes. Son poco reproducibles y son muy costosos. ¿Ya? Son muy costosos. Entonces aquí, por aquí les voy a mostrar un ejemplo, después les voy a mostrar lo que les he traído. Por ejemplo, este es un estudio de psiquiatría, de repente alguno quiere ser psiquiatra. Riesgo a largo plazo de demencia en personas con esquizofrenia. Entonces, un estudio de cohorte poblacional danés. ¿Ya? Entonces, riesgo a largo plazo de demencia en personas con esquizofrenia. Entonces, tengo personas con esquizofrenia expuestos a esquizofrenia, obviamente tienen la enfermedad y no expuestos a esquizofrenia, y voy a hacer seguimiento y voy a ver cuántos tienen demencia y cuántos no tienen demencia, ¿no? Prácticamente voy a calcular la incidencia de la demencia, tanto en expuestos y no expuestos. Eso es lo que voy a medir. Ese es el estudio, ese es el diseño. Fue un estudio de corte basado en una población de 2.8 millones de personas, imagínense. Utilizando datos de registros nacionales en Dinamarca, seguimiento empezó en 95 y terminó en el 2013. Miren, un super seguimiento, supongo utilizaron base de datos, probablemente sea un estudio retrospectivo, cohorte retrospectiva, probablemente. Resultados, la esquizofrenia es asociación con un riesgo de 2 veces de demencia por todas las causas. Una tasa de incidencia relativa, o sea, básicamente este es el riesgo relativo fue de 2. Y si se dan cuenta acá, ven, el intervalo de confianza es chiquitito, de 2 a 2.2, chiquitito. ¿Por qué? Porque utilizaron una superpoblación, ¿no? ¿Ves? Se nota. Si utilizan una población pequeñita van a tener intervalos de confianza grandotes, no van a encontrar nada de asociación, mientras que con las muestras grandes, el intervalo de confianza es más chiquitito, por lo tanto somos más precisos, mayor precisión. Estamos haciendo aplicación de todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Y bueno, aquí vemos algunos resultados, ¿no? Bueno, aquí, ahora quiero mostrarles más bien el artículo que les he traído y después vamos a un break para que descansen un rato, ¿ya? Un ratito, a ver. Aquí está. Ay, había traído otro estudio. Bueno. A ver, factor de riesgo. Ya, este sí es, este es. Algo rápido también, algo rápido. Voy a maximizar un poquito. Aquí está. Factores de riesgo para el neonato pequeño para la edad gestacional en un hospital de Lima. Vamos a ver. Objetivos, identificar los factores de riesgo para neonatos a término pequeños para edad gestacional. Dice, fue un estudio cohorte retrospectiva, fue una cohorte retrospectiva que utilizó datos del sistema informático de la maternidad de Lima. No fue maternidad de Lima, sino del hospital María Auxiliadora. O sea, tuvieron la suerte que este hospital tiene un sistema informático materno-perinatal y utilizaron esa información para hacer un estudio de cohorte retrospectivo, el cual tuvo una información del año 2000 al 2010. Imagínense, 10 años, te ahorraste 10 años de hacer seguimiento, ya tenía la información. Se evaluó la edad, la materna, paridad y varias información, ¿no? Se incluyeron 64.000 gestantes, ¿ves? Otras personas. La incidencia de pequeños para la edad gestacional, y bueno, aquí está la información. Vamos a ver acá, más abajito las tablitas, a ver resultados. Bueno, aquí están mencionando cómo recopilaron los datos, ¿no? Al final se quedaron con esta. La muestra total fue 64.000 sujetos, y digo, que tenían información completa, de los cuales algunos fueron pequeños para la edad gestacional, otros son adecuados para la edad gestacional y otros eran grandes, ¿no? Y bueno, por aquí hay una tablita, creo. A ver, déjenme ver. Aquí está. Y vemos. Lo que ellos determinaron fue esto. Estas eran las variables. Bueno, en este estudio, debido a que tenían bastante información, vieron que estas serían las variables independientes. Ya voy a poner mi lápiz. Estas serían las variables independientes. Y estas serían las variables dependientes, o sea, el resultado. Este sería el efecto. ¿Ya? El efecto. Este sería el efecto. El efecto es que sea pequeño para la edad gestacional, el que le llamaríamos el que está enfermo, y el adecuado para la edad gestacional, el que sería el sano, ¿no? Entonces, primera exposición, que la madre tenga la edad de la madre, los estudios de la madre, el estado civil de la madre, controles prenatales de la madre, paridad, y con eso calcularon el riesgo relativo para cada uno de estas variables, ¿no? Entonces, eso también es un tipo de estudio también realizado. Salir de acá. ¿Qué más? ¿Tengo otro más? Creo que no. Aquí hay un aporte. Neumonía adquirida con inmunidad. Vamos a compartir. Esta es la última que le voy a compartir para que vayan al break, ¿ya? Ya, eso para los que quieren ser neumólogos o internistas de repente. Neumonía adquirida de la comunidad como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares.
Me llamó la atención también que la neumonía está asociada a enfermedades cardiovasculares. O sea, si tengo neumonía, hago seguimiento, aumenta la incidencia de tener enfermedades cardiovasculares. Bueno, ese es el estudio. Objetivo, establecer si la neumonía es un factor de riesgo asociado a enfermedad cardiovascular. Los cardiólogos también le debe importar este estudio, ¿no? Se realizó un diseño de cohorte con pacientes hospitalizados por diagnóstico de NAC y grupo control sin neumonía. O sea, la exposición fue tener neumonía y los que no tenían, los que no tenían neumonía serían el otro grupo, ¿no? Expuestos y no expuestos, hice seguimiento y vi cuántos presentaron eventos cardiovasculares, ¿no? Calcularon el riesgo relativo y varias medidas más. ¿Y cuáles fueron los resultados? Vamos a ver acá de frente, ¿ya? La mayoría es, por aquí está. Se encontró que los varones tenían mayor frecuencia de síndrome coronario. A ver, se observó ajustado, a ver. Aquí está. En el cuadrito mejor que aquí están las características generales, características descriptivas de los grupos. Pero aquí había una parte importante que querían que lo vean acá. Y tiene que ver con la clase que vimos. ¿Recuerdan cuando les expliqué factor de confusión? Factor de confusión. ¿Recuerdan? Que les dije que una forma de determinar un factor de confusión es a través de el análisis que se realiza con modelos de regresión. Y les dije que hay ocasiones en que los estudios les dicen que el riesgo relativo o el odds ratio está ajustado según ciertas variables confusoras. Y aquí vemos esto, modelos de regresión de la familia de Poisson-Poisson, con varianza robustos, crudos y ajustadas, ¿no? Entonces seguramente en el texto vamos a ver, seguramente iban a explicar cuáles son las variables confusoras con el cual lo ajustaron, ¿no? Por ejemplo, los que presentaron neumonía versus el síndrome coronario agudo, y aquí calcularon el riesgo relativo crudo y el ajustado, y si se han dado cuenta hay una diferencia bien grande, uno es 6 y el otro es 3. En el texto seguramente vamos a leer y vamos a ver por qué ocurre esta diferencia, ¿no? Entonces, estas variables confusoras han estado influenciando muchísimo en el resultado. Por eso es también importante a realizar este tipo de análisis también de variables confusoras, y eso también en los artículos lo menciona, ¿ya? Y bueno, aquí lo importante es que es un estudio de corte, calculamos el riesgo relativo, ¿no?